Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, tomo 2, libro, parte 1, libro séptimo, eh, capítulo 3, 4, página 16. A veces se adivina como todo, una pieza de teatro con solo una enunciación de los personajes. Lo mismo se puede apreciar una banda por la lista de los bandidos. Véase pues que estos nombres sobrenadan en las memorias especiales, a que apelativos respondían a los principales afiliados del patrón Minet. Panchot, primaveral colmenero. Brujón, había todavía una dinastía de Brujón de la cual acaso tendremos ocasión de hablar. Boulatruelle, el camionero que ya conocemos. La viuda, Finisterre, Homero Ogu Negro, Mala Noche, Estafeta, Fauntleroy, La Ramilletera, Glorioso, Presidiario Cumplido, Paracoches, llamado el Señor Puente, La Explanada del Sur, Postagrave, Carmañoleto, Cuidanier, Bizarro, Traga Encajes, Volatinero, Demillard, 2 millares, etc. Callemos los de otros y no de los peores. Estos nombres tienen rostros. No expresan solamente seres, sino espacios. Cada uno de estos nombres corresponde a una variedad de estos deformes hongos de la capa inferior de la civilización. Estos seres poco pródigos de sus caras no eran de esos que se ven pasar por las calles. Por el día cansados de las noches feroces que tenían, se iban a dormir, ya a los hornos de yeso, ya a las canteras abandonadas, de Montmartre o de Montrouge, y a veces a las alcantarillas. Se agazapaban en la huronera. ¿Qué ha sido de estos hombres? Siempre han existido. Horacio hablaba de ellos, ambubariarum collegia, pharmacopolae mendicimimae. Y mientras que en la sociedad sea lo que es, serán ellos lo que son. Bajo el oscuro techo de su cueva renacen continuamente de las filtraciones sociales. Vuelven a aparecer como espectros siempre idénticos, solamente que no llevan los mismos nombres, ni se ocultan bajo las mismas pieles. Extirpados los individuos, subsiste la tribu. Tienen siempre las mismas facultades. Del truhán al vago, la raza se mantiene pura. Adivinan el dinero en los bolsillos y huelen los relojes en los chalecos. El oro y la plata tiene para ellos olor. Hay hacendados en los chalecos. Hay hacendados crédulos, de quienes se puede decir que están predestinados a ser robados. Esos hombres siguen pacientemente a esas gentes. Al paso de un extranjero o de un provinciano se estremecen como arañas. Cuando hacia la medianoche se descubre o se ve estos hombres en una calle desierta, son horribles. No parecen hombres, sino formas hechas de bruma animada. Diríase que habitualmente forman cuerpo con las tinieblas, que no distinguen de estas, que no tienen más alma que la sombra, y que solo momentáneamente y para vivir por espacio de algunos minutos con una vida monstruosa se han desprendido de la noche. ¿Qué hay que hacer para desterrar estas larvas? Luz a torrentes. No hay un murciélago que resista al alba. Iluminar la sociedad en sus mayores profundidades. Libro octavo. El mal pobre. 1. De cómo Mario, buscando una joven de sombrero, encuentra a un hombre con gorra. Pasó el verano y después el otoño, y llegó el invierno. Ni el señor Blanco ni la joven habían vuelto a poner los pies en el Luxemburgo. Mario no tenía más que un pensamiento, volver a ver aquel dulce y adorable rostro, y lo buscaba sin cesar en todas partes, pero no hallaba nada. No era ya Mario el soñador entusiasta, el hombre resuelto, ardiente y firme, el arriesgado provocador del destino, el cerebro que engendra porvenir sobre porvenir para la imaginación llena de planes, de proyectos, de altivez, de ideas y de voluntad. Era un perro perdido. Había caído en una negra tristeza, todo había concluido para él.
El trabajo le repugnaba, el paseo le cansaba, la soledad le fastidiaba. La vasta naturaleza, tan rellena para él en otro tiempo, de formas, de luz, de voces, de consejos y de perspectivas, de horizontes, de enseñanzas, se presentaba ahora vacío ante sus ojos. Le parecía que todo había desaparecido. Continuaba paseando porque no podía hacer otra cosa, pero ya no encontraba placer en sus pensamientos. Y a todos los que estos le proponían en voz baja respondía la sombra: ¿para qué me sirve? Se respondía con frecuencia: ¿por qué la he seguido? Era feliz solo con verla, me miraba, y no era esto ya una dicha inmensa. Parecía que me amaba, ¿no es todo lo que yo podía desear? He querido algo más. ¿El qué? Nada hay después de esto. He cometido un absurdo. Mía es la culpa. Courfeyrac, a quien nada confiaba, porque así era propio de su carácter, pero que adivinaba un poco, siendo eso también del propio carácter de Courfeyrac, había empezado felicitándole por su amor, pero asombrándose por otra parte, y después viendo a Mario sumergido en aquella melancolía, había concluido por decirle: veo que eres simplemente un animal. Anda, ven al baile de la Chamière. Una vez confiado en su hermoso sol de septiembre, Mario se dejó llevar al baile de Cieux por Courfeyrac, Bossuet y Grantaire, creyendo que delirio, que tal vez la encontraría allí. Como era de esperar, no vio a quien buscaba, y sin embargo, aquí se encuentran todas las mujeres perdidas, decía Grantaire. Mario dejó a su amigo en el baile. Volvió a pie, solo, cansado, febril, con los ojos turbados y triste en la noche, aturdidos del ruido y del polvo producido por los alegres carruajes llenos de personas que volvían cantando de la fiesta, y pasaban a su lado mientras el desanimado aspiraba para refrescarse la cabeza el acre olor de los nogales del camino. Diose entonces a vivir más solitario, extraviado, humillado, entregado solo a su angustia interior, yendo y viniendo con su dolor como el lobo en la trampa, y buscando en todas partes el ser ausente, perdido de amor. Otra vez tuvo un encuentro que le produjo un efecto singular. Había visto en las callejuelas próximas al Boulevard de los Inválidos a un hombre vestido como un obrero, que llevaba en la cabeza una gorra de gran visera, y de la cual salían algunos mechones de blancos cabellos. Mario quedó sorprendido de la belleza de aquellos cabellos blancos, y examinó a aquel hombre que marchaba a pasos lentos, y como absorto en una meditación dolorosa, cosa extraña. Creyó conocer al señor Blanco. Aquellos eran sus mismos cabellos, el mismo perfil, en cuanto le dejaba ver la gorra, el mismo aspecto, solo que más triste. Pero ¿por qué llevaba aquel traje de obrero? ¿Qué quería decir esto? ¿Qué significaba aquel disfraz? Mario se quedó absorto. Cuando se volvió en sí, su primer movimiento fue seguir a aquel hombre. ¿Quién sabe si tenía ya la huella que buscaba? En todo caso, bueno era ver el hombre ahí cerca y aclarar aquel enigma. Pero esta idea se le ocurrió ya tarde. El hombre había desaparecido. Sin duda había entrado en alguna de las calles laterales y no pudo encontrarle. Este encuentro le tuvo pensativo algunos días. Después se borró. No será, se decía, más que una semejanza. Hallazgo. Mario seguía viviendo en la casa de Gorbeau, donde no hacía caso a nadie. ¿Acaso de nadie? En esa época no había ya en aquella casa más vecinos que él y aquellos Jondrette, por quienes había pagado una vez el alquiler sin que nunca hubiese hablado al padre, a la madre ni a las hijas. Los demás inquilinos se habían mudado, se habían muerto, o habían sido echados por no pagar. Un día de que el invierno había salido el sol un momento, después del mediodía, pero era el 2 de febrero, es decir, que el día de la Candelaria, en que el sol traidor, percurso de un frío de 6 semanas, ha inspirado a Mateo Laensberg estos dos versos que se han hecho justamente clásicos: que llueva o que no llueva, el oso vuelve a la cueva. Mario acababa de salir de la suya, caía la noche, era la hora de comer. Porque había tenido necesidad de volver a comer, o debilidad de las pasiones ideales. Acababa de pasar el umbral de su puerta que estaba barriendo la tía Boujon, mientras murmuraba en este monólogo digno de memoria: ¿qué es lo que está ahora barato? Todo está caro, solo andan baratos los trabajos del mundo. Esto sí que no cuesta nada, las penas. Mario subía lentamente el bulevar hacia la barrera con objeto de llegar a la calle Santiago. Iba pensativo con la cabeza baja. De repente sintió un empujón en la bruma y se volvió, y vio dos jóvenes cubiertas de harapos, una alta y delgada y la otra menor, que pasaban rápido, sofocadas, asustadas y como oyendo.
venía a su encuentro no le había visto y le había tropezado al pasar. Mario distinguía en el crepúsculo sus figuras lívidas, sus cabezas despeinadas y sus cabellos esparcidos, sus horribles gorras, sus rotos vestidos y sus pies descalzos. Sin dejar de correr iban hablando, la mayor de sí en voz baja. Los corchetes han venido, no han podido trincarme. La otra respondió, los he visto, y echa pescado, echa pescado, echa pescado. Mario comprendió a través de ese repugnante calor que los gendarmes o los agentes de policía no habían tratado de perder a estas dos muchachas, y ellos se habían escapado. Se metieron por entre los árboles del boulevard que estaban detrás de Mario. Formaron por algún tiempo en la oscuridad una sombra blanquecina que desapareció al fin. Mario se detuvo un momento. Iba ya a continuar su camino cuando vio el suelo a sus pies. Un paquetito gris. Se bajó y lo cogió. Era como un sobre y parecía que contenía papeles. Bueno, esas desgraciadas lo habrían dejado caer. Volvió atrás, llamó, pero no les encontró. Creyó que estarían ya lejos. Se metió aquel paquete en el bolsillo y se fue a comer. En el camino vio en el paseo de la calle Mouffetard un ataúd de niño cubierto por un paño negro, colocado sobre 3 sillas y alumbrado por una vela. Las dos jóvenes que habían visto en el crepúsculo se presentaron a su imaginación. Pobres madres, pensó. Hay una cosa más triste que ver morir a los hijos y verlos con mala vida. Después estas sombras que distraían su tristeza abandonaron su pensamiento y cayó en sus habituales meditaciones. Volvió a pensar en los 6 meses de amor y felicidad que había pasado al aire libre y en plena luz bajo los hermosos árboles de Luxemburgo. Qué sombría se ha hecho mi vida, se decía. Las jóvenes eran ángeles y ahora son abismos. Cuadrifronte. Por la noche, cuando se desnudaba para acostarse, encontró en el bolsillo de la levita el paquete que había recogido en el boulevard. Ya se había olvidado de él. Creyó que sería útil abrirlo, porque tal vez el paquete las señas de la morada de aquellos jóvenes, si en realidad les pertenecía. En todo caso, los indicios necesarios para destituir a la persona que lo había perdido. Rompió el sobre. No estaba pegado y contenía 4 cartas, sin cerrar tampoco. Todas tenían señas. Todas exhalaban un olor repugnante a tabaco. La primera estaba dirigida a la señora marquesa de Courcelles, plaza de enfrente a la Cámara de Diputados número. Mario se dijo que encontraría probablemente las indicaciones que buscaba en ella, y que además, no estando cerradas las cartas, era probable que pudiese ser leída sin inconveniente. Estaban concebidas en estos términos: Señora marquesa, la virtud de la clemencia y de la piedad es la que une más estrechamente a la sociedad. Dad salida a vuestros cristianos sentimientos y dirigid una mirada de compasión a este desgraciado español, víctima de la lealtad y fidelidad a la causa sagrada de la legitimidad, que ha sellado con su sangre, a que ha consagrado su fortuna, todo por defender esta causa, y hoy se encuentra en la mayor pobreza. No hay duda que vuestra honorable persona le concederá un socorro para conservar una existencia extremadamente penosa para un militar de educación y de honor, cubierto de heridas, que cuenta de antemano con la humanidad de que os anima, y con el interés de que la señora marquesa tiene por una narración tan desgraciada. Su súplica no será vana y su agradecimiento conservará su encantador recuerdo. Tengo el honor de ofrecer mi sentimiento respetuoso y ser, señora Álvarez, capitán español de caballería, realista refugiado en Francia, que está de viaje para su patria y carece de recursos para continuar su viaje. La firma no tenía señas de habitación. Mario creyó encontrar las señas en la segunda carta, cuyo sobre decía la señora condesa de Montferdet, calle Cassette, número 9. Mario leyó lo siguiente: Señora condesa, os escribe una desgraciada madre de familia con 6 hijos, y el menor no tiene más que 8 meses. Yo estoy enferma desde mi último parto, abandonada de mi marido desde hace 5 meses. No tengo ningún recurso en el mundo, en la más horrorosa indigencia. Esperando, la señora condesa tiene el honor de ser señora con un profundo respeto. De Balizard. Mario pasó la tercera carta, que era como las anteriores una petición. Decía así: Señor Pabourgeois, elector, negociante y guerrero, al por mayor, calle de San Dionisio, esquina con la calle de Hierros. Me tomo la libertad de dirigiros esta carta para rogarnos que me concedáis el favor preciso de vuestras simpatías, de interesaros por un literato que ha presentado un drama al teatro francés. El argumento es histórico y la acción pasa en Auvernia, en el tiempo del Imperio.
Creo que el estilo es natural, lacónico y puede tener algún mérito. Tiene algunos versos cantables en 4 escenas. Los cómicos, lo serio y lo imprevisto se mezclan en él con la variedad de los caracteres y con una tinta de romanticismo, extendida ligeramente con toda la intriga que marcha misteriosamente y va por peripecias sorprendentes a un desenlace en medio de varias escenas notables. Mi objeto principal es el satisfacer el deseo que anima progresivamente al hombre de nuestro siglo, es decir, a la moda esa caprichosa y extraña belleza que cambia casi a cada variación del viento. A pesar de esas cualidades, tengo mis temores que la envidia, el egoísmo y los autores privilegiados consigan mi exclusión del teatro, porque no ignoro los disgustos que tienen que pasar los autores nuevos. Señor Paul Bourget, vuestra justa reputación de protector ilustrado de los letrados me da valor para enviaros mi hija, que os expondrá nuestra situación indigente, sin pan sin lumbre en esta estación de invierno. Deciros que os ruego admitáis la dedicatoria que deseo haceros de mi drama, y de todos los que hagas probaros cuánto ambicioso el honor de colocarme bajo vuestra égida, y honrar mi escrito con vuestro nombre. Si os dignáis honrarme con la más modesta ofrenda, me ocuparé pronto en hacer una pieza de verso para pagaros mi tributo de reconocimiento. Esta pieza, que trataré de hacer tan perfecta como me sea posible, os enviaré antes de sentarse al principio del drama y de ponerse en escena. Al señor y señora de Paul Bourget, mis homenajes más respetuosos. Jean-Flo, literato. P.D. Aunque no sea más que 40 sueldos, perdonadme que os envíe mi hija y que no me presente yo mismo, pero 13 razones de tocador no me permiten, ay de mí, salir de casa. María abrió por fin la cuarta carta. Sobre él era: al señor bienhechor de la iglesia de Santiago de Jaupa. Contenía las siguientes líneas: hombre bienhechor, si os dignáis acompañar a mi hija, veréis una calamidad miserable y os enseñaré mi certificado. Al ver estos escritos, vuestra alma generosa se convencerá con un sentimiento de sensible benevolencia, porque los verdaderos filósofos experimentan siempre vivas emociones. Convenid, hombre compasivo, en que es preciso experimentar la más cruel necesidad y que es muy doloroso para conseguir algún consuelo, atestiguarlo con la autoridad como si uno fuese libre para padecer o para morir de inanición, esperando que sea socorrida nuestra miseria. El destino es muy fatal para unos y demasiado pródigo para otros. Espero vuestra visita o vuestro socorro, si os dignáis darle, y os ruego recibáis los sentimientos respetuosos con que se honra de ser. Hombre verdaderamente magnánimo y vuestro muy humilde y muy obediente servidor. P. Fabantou, artista dramático. Después de haber leído estas 4 cartas, no se quedó Mario mucho más enterado que antes. En primer lugar, ningún firmante ponía la seña de su casa. Además, parecía que provenía del 4 individuos diferentes. El capitán Álvarez, la mujer de Balizard, el poeta Jean-Flo y el artista dramático Fabantou. Pero tenía la particularidad de estar escrita por la misma mano. De aquí solo podía deducirse que provenía de la misma persona. Por otra parte, y esto había de ser más verosímil, esa sospecha, las 4 tenían el mismo papel grueso y amarillento, el mismo olor a tabaco, y aunque en ellas se había tratado evidentemente de variar el estilo, las mismas faltas de ortografía se repetían con una profunda tranquilidad, y el literato Jean-Flo no cometía menos que el capitán español. Esforzarse en adivinar este misterio poco importante era un trabajo inútil. Si lo hubiesen sido un hallazgo, habría parecido una burla, y Mario estaba demasiado triste para recibir bien una broma de la casualidad y para prestarse al juego que quería tener con él el empedrado de la calle. Le parecía que estaba jugando a la gallina ciega entre las 4 cartas que se burlaban de él. Nada indicaba, por otro lado, porque estas cartas pertenecían a las muchachas que Mario había encontrado en el boulevard. Sobre todo eran evidentes unos papelotes sin valor alguno. Mario se volvió el sobre, las tiró a un rincón y se acostó. A las 7 de la mañana del día siguiente, cuando acababa de levantarse y desayunar, iba a ponerse a trabajar, cuando llamaron suavemente a la puerta. Como no poseía nada, nunca quitaba la llave, sino alguna vez muy rara cuando estaba ocupado en un trabajo que corría prisa. Aun cuando salía, dejaba la llave en la cerradura. Mirad que os han de robar, decía la tía Bouchon. ¿El qué?, decía Mario. Sin embargo, el hecho que es un día le rombara un par de botas viejas, con gran triunfo de la tía Bouchon. Tiraron un segundo golpe tan suave como el primero. Adelante, dijo Mario.
Abrióse la puerta. ¿Qué queréis, tía Bouillon? Dijo Mario sin levantar los ojos de los libros y manuscritos que tenía encima de la mesa. Una voz que no era de la de tía Bouillon respondió: Perdón, caballero. Era una voz sorda, cascada, ahogada y áspera. Una voz de viejo enroquecido por el aguardiente y los licores. Mario se volvió con presteza y vio a una joven.